5 minutos de la mañana y habías anunciado ya, Fernando, hablar de infraestructura. Está con nosotros en la cabina de RPP el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL, experto en temas de infraestructura, quien desarrolló un proyecto de defensa de los acantilados precisamente. Hay imágenes que han llamado a la alarma tras el sismo de 6,1 de magnitud en Lima y Callao que se produjo hace poco más de una semana. Y fueron estas imágenes de pronto en las que veíamos que se producían algunos derrumbes en los acantilados de la Costa Verde. Sobre eso se dijo, ok, claro, de pronto y no hubo grandes derrumbes porque están las mallas ahí colocadas, pero tampoco hemos visto un sismo de gran magnitud a pesar de la impresión que nos ha causado. Y eso es muy importante recalcarlo porque los expertos han dicho esto ha sido leve, ni siquiera ha llegado a ser mediano. Entonces la pregunta es, ¿está los acantilados de la Costa Verde listos para soportar un poquito más de intensidad en un movimiento telúrico frente a lo que hemos visto ahora que ha ocurrido con este de 6,1 de magnitud? Buenos días, Fernando y Mávila. Buenos días, gracias por estar acá. Vamos a ubicarnos en cifras para ver la magnitud de lo que hemos tenido y lo que nos están diciendo que vamos a tener. Un 6.1 equivale a la liberación de aproximadamente 21.000 toneladas de TNT bajo en lo que se llama el hipocentro y arriba el epicentro, ¿no? Pero un 8.8 significa 240 millones de toneladas de TNT. O sea, básicamente... Hablemos de un 7, nada más. Sí, lo que va a venir es una cosa que es aproximadamente unos 11.000 veces más potente que el que hemos visto. Entonces, no hay duda de que no estamos preparados, bueno, no solamente en la Costa Verde, en toda la ciudad de Lima, pero lo importante de la Costa Verde es que la Costa Verde tenemos que defenderla de todas maneras, no solo porque hay edificaciones encima, sino porque es el parachoque de Lima ante un sismo de esa magnitud y un eventual tsunami. Entonces lo que tenemos que hacer es no tanto echarle la culpa a los edificios, que sí la tienen en cierta manera, pero es un grado de carga adicional. Tenemos que salvar la Costa Verde, porque la Costa Verde puede incluso tener desplomes y todo en zonas donde no hay ningún edificio, simplemente por la naturaleza del conglomerado y por la magnitud de lo que vamos a tener. Claro, la pregunta, y voy a la propuesta que usted ha desarrollado, es cómo evitar el deslizamiento profundo del acantilado. Mire, es un problema geotécnico. Yo a veces veo que se paran discutiendo sobre si el edificio está bien diseñado o no está bien diseñado. La base es el acantilado. Entonces, tenemos que reforzar el acantilado. Nosotros desarrollamos desde ya tiempo, casi más de 6 años, un proyecto que se enfoca básicamente en eso. ¿Y qué cosa es lo que tenemos? Por acá tengo una gráfica, no sé si la podrán publicar, pero es un tratamiento total de talud, donde en la parte baja vamos a tener un gran muro. Un gran muro, porque mira, las mallas no te sirven. Esa es la pura verdad. La malla es como una... ¿no? Han servido un poco para que no caigan las piedras pequeñas. Las piedras pequeñas. Pero el problema es que tenemos que evitar que te caiga encima un edificio, que ya no es una piedra pequeña. Y no solamente el problema de los que viven arriba, los de abajo. Usted habla de un muro pantalla inferior de concreto armado pegado al pie del talud. Correcto, pegado al pie del talud, que tiene un doble efecto. El primer efecto es que a través de tensores, y en una gráfica que ojalá la pueda proyectar. Estamos pasando una de las imágenes que nos ha traído. Sí. Que la tengo acá, ¿no? Sí. Fundamentalmente, en esta gráfica, usted va a tener que el muro pantalla, hay una serie de puntitos. Sí. Cada uno de esos puntitos es un tensor que aproximadamente transmite, como parando el empuje del desplome. Cada puntito son 100 toneladas de empuje para darle refuerzo y estabilidad al muro. El muro cumple una doble función, no solamente evitar el deslizamiento masivo del talud, sino que después del sismo, aproximadamente 15 minutos, va a venir el tsunami. El tsunami es una masa de agua de 15 metros de altura aproximadamente, que va a impactar contra el pie del acantilado.
Entonces tengo que protegerlo contra eso, pero también evitar que va a subir un poco, incluso más de los 15 metros, por el efecto que le llaman en inglés el run-up, o sea, la masa de atrás no es una ola como la de los surfistas, es una masa de agua que se desplaza. Esa masa de agua va a subir un poco hasta que por gravedad comienza lo que se llama el reflujo. El reflujo es un fenómeno de erosión bien fuerte, por eso que tengo que protegerlo también con el muro para que no se lo lleve. Son las 9 en punto, tenemos que hacer una pausa, ingeniero Delgado Sayán, después de la cual hablaremos sobre tecnologías y costos, porque yo recuerdo que el año 19, que ya hemos hablado de esta propuesta suya, el presupuesto era para entonces 400 millones de dólares. Cosa que disuadió tanto al alcalde de Miraflores, como el que usted habló, como al de Lima de la época. Hablaremos sobre costos y sobre técnicas para reforzar el muro después de la pausa, Ávila. Vamos a la pausa, al gran resumen de la hora cuando son las 9:01. Con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, quien es el presidente de una empresa dedicada a la infraestructura y que ha hecho consultoría para entidades públicas y que ya desde hace varios años viene alertándonos sobre la vulnerabilidad que supone el estado actual de la Costa Verde. Usted tiene una propuesta elaborada que supone crear andenes, además de un muro en la parte baja de la Costa Verde. El costo que me parece recordar que usted planteaba el año 19, no sé si se ha modificado, era de 400 millones de dólares. Y con esa idea y ese monto habló con las autoridades municipales de la época, a pesar de que una autoridad autónoma, o por lo menos sabía el 19 de años que no iba a hablar de eso, de la Costa Verde. No sé si funciona todavía la autoridad, no sé quién es el jefe, no lo hemos oído hablar sobre el tema. Díganos cómo fue su relación con las autoridades públicas que tomaron conocimiento de lo que usted le estaba diciendo y de la propuesta de ingeniería que planteaba. Bueno, fue en el año 2019, efectivamente la autoridad autónoma existe. Yo tuve la oportunidad de presentárselo al entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y también al municipio de Miraflores en ese entonces, ¿no? El alcalde de Lima estuvo bastante interesado, impresionado también, y lo único que supimos después es que lo había llevado a la PCM y le dijeron que no había presupuesto. O sea, como que 400 millones de dólares era mucho, o 500 millones. En ese entonces era 400, 500. Ahora hay que hacer una actualización por los 5 años, pero más o menos ese dio ese orden de magnitud. Si usted lo divide entre 23 kilómetros de la bahía de la Costa Verde, se va a dar cuenta que no es nada significativo. 23 kilómetros los cuenta usted desde Chorrillos hasta el Callao. Sí, claro. 23 kilómetros. Ahora, sí. y luego de ese acercamiento, en 2019, ¿ha retomado algún tipo de conversación al respecto? Bueno, he escrito muchos artículos que han sido publicados tanto por la Ampadia como todos los blogs técnicos sobre la materia de la Costa Verde, pero también de lo que hay que hacer para toda la ciudad de Lima, porque no nos olvidemos que hay 10 millones de personas en riesgo. Entonces, con planes definitivamente concretos, muchas publicaciones, incluso... No solamente para atender esta vulnerabilidad de los acantilados, sino también en otros puntos que ustedes han identificado. Pero de todas maneras, porque fíjese usted, primero hay que enseñarle a la gente que vive en los cerros y en informalidad de construcción cómo salvar la vida. Pero eso no es solamente poner en televisión alguna mochila, que esto, que lo otro. No, es irlos a ver, como cuando se les va a ver en el censo, con estudiantes de último grado, de ingeniería, etcétera, para ubicarlos en su realidad. Lo segundo, la ciudad tiene que seguir funcionando después de este fenómeno, lo cual quiere decir todos los servicios básicos de la ciudad, salud, los hospitales que están en mal estado, y los hospitales van a tener que atender 2 millones de heridos. No es cosa simple. Además de los propios que ya tienen adentro, ¿no?, que tampoco se van a poder mover. Hay que reforzar hospitales, hay que reforzar centros educativos, hay que preparar todo lo que es servicios de agua, saneamiento. La ciudad tiene que seguir viviendo. La ventaja es que eso está concesionado en su gran mayoría, los servicios, etcétera. Entonces ya es responsabilidad del concesionario tener estos planes de contingencia, y también obviamente una parte del capítulo era atender zonas emblemáticas complejas
como lo que estamos viviendo en la Costa Verde. Por eso digo, al margen de los artículos y de ese acercamiento que hubo con la municipalidad y a través de la municipalidad con la presidencia del Consejo de Ministros, este proyecto ya no se trabajó más, no se discutió con autoridades para ponerlo en marcha o habilitar eventualmente alguna posibilidad para cubrir ese presupuesto que era muy alto entonces. Mávila, muy buena tu pregunta, porque lo que te quiero mencionar es lo siguiente: en el Perú no estamos acostumbrados a hacer obras de prevención. Todo lo medimos con las nuevas obras. La brecha de infraestructura, decimos, es 160.000 millones de dólares. Pero imagínate que después de este gran evento sísmico que el IGP nos dice que de todas maneras lo vamos a tener porque se ha medido la cantidad de energía que está acumulada, podemos duplicar fácilmente ese problema de la brecha de infraestructura, porque vas a perder la infraestructura que hoy día tienes, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? No les interesa, no tenemos una autoridad de obras de prevención. Han creado una ANIN, que es Autoridad Nacional de Infraestructura, pero lo más importante es que no han creado una que solamente se dedique a obras de prevención. Y a muy pocos les interesa dedicarse a la obra de prevención, porque no puedes poner el cartelito de la inauguración o porque de repente entras en problemas con la Contraloría. Dice, porque ha dicho una verdad. Es decir, hay que también prepararse para cómo responder después de ese sismo. No solamente decir, bueno, esto va a destruir todo esto, sino, ¿y cómo vamos a hacer luego cuando ya la destrucción se produzca? ¿Por dónde empezamos a reconstruir todo? Imagínate que nunca hemos sido buenos en eso. Ejemplo, la reconstrucción con cambios, que es un fenómeno mucho más pequeño en magnitud, que es el problema de... Pero otros países sí tienen esa capacidad. Chile, por ejemplo, sin ir muy lejos, rápidamente, después de varios eventos, ha sabido levantarse en corto tiempo. Chile tuvo un 8.8, no olvidemos, en febrero del 2010 en Concepción, pero sufrieron pocos daños, entre comillas, con relación a lo que nosotros vamos, porque ellos no tienen tanta informalidad y se habían preparado mucho más en la prevención. Entonces, claro, tuvieron, por ejemplo, 35 viaductos en el piso, pero eso lo puedes ir arreglando paulatinamente. Nosotros lo que tenemos es que educarnos mentalmente para dedicar, mira, todos los años dejamos de invertir por ineficiencia 8.000 millones de soles que se revierten al fisco en todos los presupuestos. Dedícale la mitad de eso a obras de prevención y en aproximadamente 5 años o 6 años vas a estar mucho mejor preparado de lo que estás ahora. Muy bien, muchas gracias, señor Delgado Sayán, por alertarnos una vez más sobre los riesgos que implica para Lima. Hablamos de Lima Callao porque es la zona con mayor concentración poblacional y porque además, según las previsiones sísmicas, es en torno a Lima, en Tehuacho, Ica, se nos dice que tendría su epicentro un sismo de 8.8 que en algún momento se debe producir. No sabemos si un año, una década, un siglo, pero que se van a producir. Muchas gracias y muy buenos días, señor Delgado Sayán, presidente de una empresa de ingeniería y consultora de entidades públicas. Son las 9:15, Mávila, momento de ir a una pausa y de despedir al ingeniero Delgado Sayán. Gracias por estar con nosotros. Hacemos la pausa, 9:15.